puede pasar, ¿no? Más un sábado a la mañana, tan temprano, tener que estar conectados. Pero podría ser peor, podríamos tener que estar en la sede, ¿sí? Después de viajar una hora y algo para llegar a las 7 de la mañana a la sede. Así que bueno. Y no, es que, Gabriel, tal vez no hay nada divertido en la universidad, ese es el tema. No, no, la universidad no es un espacio de las cosas. Es mucho de estar sentado leyendo. Así que si no te divierte estar sentado leyendo, la universidad no es para vos, ¿no? Eh, Así que bueno, nosotros vamos a seguir laburando y vamos a trabajar hasta las 9 prácticamente. Vamos a tratar de cerrar algunas cuestiones para el miércoles. El miércoles hacemos un Zoom más cortito, ¿sí? Trabajemos en modelo agroexportador, que es lo que ustedes tienen más de lectura, ¿sí? Mi intención con las lecturas no es que ustedes lean absolutamente todo el capítulo, sino que lean algunos fragmentos más que los consideramos más importantes. Es una división esta que hicimos ya hace un año y pico. Y después yo voy dando otras cuestiones que son complementarias a esa lectura, eh, de cara a las evaluaciones también, ¿no? Las evaluaciones seguramente sean preguntas de desarrollo y verdadero y falso. Entonces es muy probable que las preguntas de desarrollo salgan de los puntos que tienen lectura, ¿sí? Por ejemplo, modelo agroexportador, que es lo que tienen ustedes ahí para leer sobre el capítulo 1880-1930, y los verdaderos y falsos salgan más bien de lo que trabajemos en clase y la filmina. Muy probablemente que utilicemos esa organización para el examen, ¿sí? Igual las filminas las tienen, digo, yo les dejo el material y todas las cosas, y vamos a ver, obviamente, las cosas que les mandamos a leer, ¿no? No es que los temas que mandamos a leer no aparecen en la clase, pero seguramente hagamos esa división a la hora de pensar la evaluación. Bien, esperen que tengo el conflicto de intereses entre los gatos. Bueno, subí, dale, pero no molestes. Ahí está. Bien, vamos a arrancar trabajando los aspectos previos a 1880 en Argentina. Yo sé que esto es más complicado para estudiantes que son extranjeros, porque no vieron ni en la primaria ni en la secundaria historia de nuestro país. No vieron 1810, no vieron 1816, no vieron la etapa rosista, no vieron los gobiernos de Sarmiento, de Mitre, de Avellaneda, ¿sí? Y hace que sea un poco más complicado. Pero cualquier cosa me detienen y me preguntan, igual como yo creo que les había dicho la vez pasada, a mí no me interesa tanto una construcción histórica o una reconstrucción histórica de nuestra nación, sino entender un conjunto de procesos y enmarcarlos en un contexto histórico, ¿sí? Esperen que recuerden entrar, por favor, con el nombre y apellido. Creo que prácticamente todos lo hicieron bien, de hecho todos, pero tengo un 70, le voy a mandar mensaje. Esperen un cachito. No, nombres y fechas no es tan relevante. De hecho, van a poder tener una, ¿cómo se llama? Una línea temporal en la evaluación. ¿Sí? Una línea temporal para poner, no sé, 1880, gobierno de Roca, 1914, Primera Guerra Mundial, 1939, Segunda Guerra Mundial. Van a poder tener una línea de tiempo que tenga ese tipo de datos, no pueden tener una línea de tiempo que tenga definiciones, no pueden tener una línea de tiempo que tenga conceptos, ¿sí? Pero sí una línea de tiempo que tenga nombres, hechos históricos y fechas, sí. Por eso les digo, no es que tienen que memorizarte en qué año asumió la presidencia tal,
¿sí? Eso no nos interesa. Hay algunas fechas que sí pueden ser un poco más relevantes, pero no son muchas, ¿sí? Bien, entonces les decía, vamos a trabajar. Primero, la etapa previa a la consolidación del Estado Nacional Argentino, y después vamos a estar viendo algunas características sociales, políticas y económicas de la primera etapa de nuestro país, ya con un Estado-nación consolidado y ya totalmente insertos en la economía internacional. Esperen que no te vaya a Sergio. Ahí está. Bien, las lecturas del libro son bastante fáciles. Hay algunos párrafos, tal vez algunos conceptos, en algunos capítulos que pueden ser un poco más complejos, pero después es bastante ameno. Está escrito muy bien. La mayoría de las personas que escriben en el libro ese escriben muy bien. Entonces es muy sencillo, ¿sí? Cualquier cosa igual ustedes también, si quieren traer alguna duda o pregunta de lo que están leyendo o que no se entiende, bueno, agarramos el libro, yo también lo tengo acá, leemos, vemos qué pasa, ¿sí? Recuerden que de alguna forma esta materia y todas las materias en el CBC y en la universidad son para que ustedes aprendan. Cursen las materias con esa idea en la cabeza. Son para que ustedes aprendan. Así que si ustedes no aprenden, no les sirve lo que están haciendo. Tienen que extraerle el conocimiento, si quieren, ¿no? Chúpenle el conocimiento a los docentes que tienen. Explótenlos. ¿Sí? Explótenme también, te voy a decir. Pero es verdad. ¿Sí? Tienen que servir para ustedes. Bien, 1810, ¿qué ocurre en Argentina? 1810. Eh, el 25 de mayo de 1810, pues. Sí, ¿qué pasa? Eh, La Revolución de Mayo, ¿no? ¿Qué Me significa? salía la Revolución Francesa, por eso no lo podía decir de mayo. No, tal cual. Ya pasó la Revolución Francesa, fue en 1789. ¿No? 20 años después, estos territorios se quieren declarar libres o se declaran libres de la monarquía española. ¿No? Territorios que pertenecían al Virreinato de Río de la Plata declaran, ¿sí?, su intención de ser territorios libres. ¿Qué situación está pasando en 1810 en Europa? Y en Europa y en España principalmente, ¿no? Tenemos a Napoleón Bonaparte como líder y autodeclarado, ¿no?, emperador francés, y avanza sobre el territorio español y tiene o sea, tiene prisionero, ¿no?, al rey de España. Por lo tanto, los vínculos con España, el intercambio con España se debilita para la primera década del 10, ¿sí?, de 1810. Además, un par de años antes, no muchos años antes, 1805, 1806, han habido invasiones inglesas también, sobre las cuales las principales defensas no surgieron de las fuerzas españolas, sino de las propias fuerzas argentinas, o mejor dicho, ¿no?, del territorio de lo que sería después Argentina. Los españoles no participaron prácticamente. Entonces, eso también da la idea de que, bueno, ¿para qué? ¿De qué nos sirve, ¿no?, seguir siendo un territorio o una colonia española? ¿Qué sentido tiene? No tiene un sentido de defensa del territorio, no tiene un sentido político, ni tampoco, y esto es importante, tiene un sentido comercial. Recuerden, ¿qué planteaba la División Internacional del Trabajo? Les pregunto a ustedes. ¿Qué planteaba la División Internacional del Trabajo? ¿Cuál es el supuesto que hay detrás de este concepto? Que cada país tenía su propio tipo de negocio.
no su propio, sino que cada país podía negociar o intercambiar bienes con los otros países libremente. Produzca lo que produzca, se puede intercambiar libremente. ¿Y qué significa libremente? Sin restricciones. ¿De qué? ¿Qué tipo de restricciones podría haber? ¿Del producto? Sí, por De eso. que Del comercio. antes las colonias no tenían permitido comerciar con ciertos países debido a Por los ejemplo, intereses de... restricciones políticas. ¿Sí? Al caso del Virreinato de Río de la Plata le sucede justamente eso. La monarquía española determina que sus territorios en América solo pueden comerciar con España. Por lo tanto, no se puede comerciar ni con Francia ni con Inglaterra, que son los principales países productores de bienes. Por eso les digo, 1810 no solamente hay razones políticas para declararse un territorio libre, sino también razones económicas. Las familias, vamos a decirlo así, las pudientes familias patricias, ¿no? y los sectores más acaudalados de nuestro país encuentran trabas a su propio desarrollo económico mientras se sostengan bajo el paraguas de España. Por lo tanto, hay que romper ese vínculo con España para poder comerciar libremente y para poder, obviamente, ellos mismos colocar sus bienes en el mercado mundial. Miren, cuando ustedes miran, ¿no?, las pinturas acerca de la Revolución de Mayo, las pinturas acerca de la Declaración de Independencia, van a ver que todas las personas son hombres blancos, muy bien vestidos. Eso les da la pauta de quiénes llevan adelante este proceso revolucionario y este proceso de independencia. ¿Sí? Quiénes lo guían. No significa esto que los mestizos no participen, pero el sector social, que es el sector atractor y el sector que tracciona la revolución, es el sector más pudiente del Virreinato de Río de la Plata. ¿Sí? O por lo menos una fracción de ese sector interesada en expandir su comercio. ¿Sí? Esto funciona así. Ahora, de 1810 a 1861, el país no es un país que tenga un gran desarrollo, ni político, ni social, ni económico. ¿Sí? Hay un conjunto de obstáculos para la unión nacional y la construcción del Estado legítimo, que es un poco lo que ustedes tienen en el material. A ver, ¿me dan 2 segundos? Que tengo que ir a hacer una cosa. ¿Se escuchaban unos ruidos acá arriba? Ahí vengo, ¿eh? No, ahí está. Se escuchaba un pájaro, un pichón, pero no, ningún gato tiene uno en la boca, así que está muy bien. Entonces les decía, 1810 se declara la decisión de separarse de España, 1816 se firma la independencia definitiva del país, pero eso no significa que el país de la noche a la mañana logre un salto importante hacia adelante, y menos aún la unión nacional. Empieza todo un periodo, que los que vieron esto en la secundaria tal vez lo recuerdan, de conflictos entre distintos sectores acerca de qué tipo de país queremos, o qué tipo de país deberíamos tener, ¿no? Unitarios Unitarios y y federales. federales.
Exactamente, unitarios y federales, aparece Rosas, ¿sí? Argentina se separa en la Confederación Argentina y Buenos Aires. Entonces, en definitiva, va a tardar va a llevar tiempo, ¿sí? esta unión nacional. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que marca ahí el libro para que la unión nacional pueda darse? Primer punto que marca el libro, el déficit de infraestructura en nuestro país. ¿Sí? O sea, las zonas, las distintas regiones están aisladas unas de otras. Por lo tanto, eso dificulta el comercio, dificulta el intercambio hacia el interior del país. Los caminos están en mal estado, las regiones suelen comerciar con más facilidad con países limítrofes que entre sí. La región de Cuyo con Chile, la región del norte con Paraguay, Bolivia, y Buenos Aires hacia el Atlántico. O sea, hay una mirada más hacia afuera del país en términos económicos que de intercambios hacia adentro del país. A veces capaz que lo dice algún profe en la secundaria, o ustedes lo escucharon por ahí, ¿no? Que se traían los ponchos, se mandaba la lana y los ponchos venían de Inglaterra. Que el poncho de Rosas supuestamente dice hecho en Inglaterra, ¿sí? Pero es muy probable que sí, que efectivamente se traiga de afuera. No es porque acá no existan lanares, no existan telares, perdón. De hecho, en el norte, Santiago del Estero, por ejemplo, era una región muy rica en términos de producción. Santiago del Estero, Tucumán, ¿sí? Producción de alfarería, producción de productos de madera, o sea, de carpintería, telas, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Es más rápido, más económico y más seguro traer las cosas para Buenos Aires, ¿no? Que va a ser la región que más crezca, traerlo de afuera que traerlo de Santiago del Estero. Las dificultades de conexión que existen hacia el interior del país hacen que no tenga sentido, ¿sí? Comerciar entre las regiones de nuestro país. El segundo punto, que está marcado ahí como atraso económico, tiene obviamente relación muy fuerte con esto, ¿no? Las economías regionales no están vinculadas y las producciones que se hacen en nuestro país son de bajo valor agregado. ¿Qué significa eso? ¿Alguno de economía que sepa qué significa valor agregado? El IVA, el impuesto, No, eso es un impuesto ¿no? al valor agregado. Y no sé. ¿Qué es el valor agregado? La mano de obra, el proceso de producción. Muy bien, Gabriel. O sea, todo el trabajo que tiene incorporado un bien y le va agregando valor. Cuanto más procesos productivos pase un bien, más valor va a tener. ¿Sí? ¿Qué se produce en Argentina? ¿Qué se exporta en Argentina en la primera mitad del siglo XIX? Se exporta tasajo. Tasajo o carne congelada, carne salada. ¿Sí? Es una carne dura, es una carne de un sabor especial, que ni siquiera es para que la coman los franceses o los ingleses. ¿No? Las carnes saladas, ¿no? Rosas es un gran estanciero que se dedica a la exportación de carne salada. Es una carne que está destinada principalmente a los esclavos en el Caribe. ¿Sí? O sea, fíjense, la carne lo que producimos nosotros ni siquiera sirve para, o sea, como materia prima o como producto, ¿no? Para alimentar a los europeos. Le hacemos la comida a los esclavos. Eso les tiene que indicar el bajísimo valor agregado que tiene nuestro producto. Sí, es simplemente una carne que se faena la vaca, se la sala, se la seca con sal, ¿sí? La sal quema la carne, se seca y así se vende. ¿Sí? Entonces, es un producto con muy, muy bajo valor agregado, lo cual significa que no obtenemos una gran cantidad de recursos económicos a cambio de ese producto. ¿Sí? Otro punto, en donde aparece Sarmiento como un gran ideólogo, ¿no? del tercer punto, es el tema de la población moderna.
Argentina carece de población moderna. Argentina es un gran desierto, diría Sarmiento. ¿Por qué usa Sarmiento la metáfora del desierto? ¿A qué se refiere con eso? ¿A qué se refiere Sarmiento con que Argentina es un desierto? Piensen lo más sencillo. ¿En el desierto vive gente? Los No. aborígenes, ¿no eran? Muy poca gente vive, ¿no? En el desierto. O sea, en Argentina vos mirás y no es un desierto, obviamente. Argentina no tiene un desierto, no tiene arenas, ¿no? Sin embargo, este tipo decía que sí, que Argentina era un desierto, Pero ¿no? En porque el no sentido había de que no había. aprovechado la riqueza del país, de la región. No se trata de la riqueza económica, de material, o sea, de las tierras, ¿eh? No va por ese lado, sino que va por el hecho de no tener población moderna. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que Argentina sí tiene gauchos, Argentina, o sea, criollos o mestizos, no, criollos no, tiene gauchos, tiene mestizos, tiene indios, pero no tiene gente moderna. O sea, en la cabeza de la generación, de lo que se va a llamar después la generación del 80, Argentina, si quiere ser un país desarrollado al calor o a la similitud de Inglaterra, de Holanda, de Alemania, de Francia, necesita tener, sí, algo así, Leandro, necesita tener gente como la que vive en Francia o como la que vive en Inglaterra. Y cuando Sarmiento mira hacia la Pampa, ¿con qué se encuentra? Con los tipos con los taparrabos, las lanzas, los caballos, ¿no? O sea, que viven en zonas abiertas y vomita Sarmiento y le da asco, ¿no? Entonces, eh, necesita Argentina tener población moderna. Retengan esta idea porque nosotros en unas gráficas, si leo es la clase de hoy y la clase de que viene, vamos a ver la cuestión de la población moderna con datos. ¿Sí? Pero va por esa idea, va por la idea de que Argentina, si quiere alcanzar el estándar de modernidad de los otros países europeos, tiene que solucionar su problema de falta de población moderna. ¿Sí? O sea, podemos incorporar al indio a la vida dinámica, moderna, pujante de la República Argentina. Para Sarmiento no se puede. No se puede incorporar al indio. El indio es salvaje, es cuatrero, es rebelde, no se lo puede incorporar. ¿Sí? Y así son también los caudillos. Este es el otro punto, ¿no? Que tiene que ver con la existencia de líderes regionales que tienen gran capacidad de movilización de milicias y que defienden los intereses de las zonas o las regiones en las cuales viven, ¿no? Felipe Varela, Chacho Peñalosa, para el noroeste argentino, representarán los últimos caudillos, difíciles de cooptar, difíciles de hacer ceder frente al poder central del Estado. Esto también entonces dificulta que esas regiones formen parte del concierto de provincias que dan forma a la Argentina. En Argentina, antes que cambiemos la filmina, en Argentina, piensen esto, ¿no? En Argentina, las provincias surgen antes que el Estado Nacional. O sea, las provincias ya están armadas, y La Rioja, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, ¿sí? Principalmente las provincias del centro y del norte, ¿no? Después se incorporarán las provincias del sur. Pero las provincias ya existen o preexisten al Estado Nacional. O sea, no hay Estado Nacional, pero ya hay provincias. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta?
¿No? Bien. ¿Cuánto nos queda? No, nos queda algo de tiempo. Denme un minuto. A ver. ¿Por qué es tan difícil, ¿no?, consolidar un modelo de país? ¿Por qué es tan difícil para Argentina, ¿no? Más allá de estos puntos, ¿no? Es difícil porque para que haya Estado, estaba viendo si tenía la filmina sobre eso, acá tengo el material. Para que haya Estado, hace falta que determinados atributos sean dados a una instancia que podamos llamar estatal. ¿Sí? O sea, los estados modernos se fundan por lo menos en estos 4 atributos. Si estos 4 atributos no se dan, difícilmente tengamos un estado. El primer atributo es el monopolio de la violencia física legítima. O sea, solamente el Estado Nacional es el que puede ejercer la violencia física y puede también delegarla, es el único. ¿Y qué sucede en Argentina? En Argentina, hasta 1880, hay milicias provinciales. ¿Qué son las milicias provinciales? Son fuerzas militares, policiales, o sea, fuerzas que tienen armas, que pertenecen o responden a la provincia, no al Estado. ¿Sí? Entonces, ese ya es un problema. Segundo problema, los otros estados no reconocen al nuestro, en el sentido de que las provincias son las que negocian con los países antes que el propio Estado. El tercer punto es la falta en Argentina de una única moneda. Cada provincia emite su propio billete o su propia moneda. Córdoba lo hace, Santa Fe lo hace, Buenos Aires lo hace. Entonces, cuando se tienen que dar los intercambios comerciales, hay que ir haciendo, ¿no?, la convertibilidad de las monedas provinciales. Además de que las provincias cobran aduanas. Esto, fíjense, estos son todos datos que indican lo que yo dije antes, ¿no? Que las provincias son anteriores al Estado Nacional. ¿Sí? O sea, si yo quiero comerciar algo de Buenos Aires a Santa Fe, tengo que pagar una aduana. ¿Hoy en día es así también? ¿Hoy en día para comerciar entre provincias hay que pagar? No, no hay que pagar nada, o sea, no hace falta pagar. Pero antes sí, porque como les digo, las unidades políticas antes eran las provincias. Entonces cada provincia tenía su poder militar, cada provincia tenía su moneda, cada provincia tenía su sistema de recaudación fiscal, por lo tanto establecía aduanas, ¿sí? Las provincias entre sí. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado Nacional? Le va a quitar eso a las provincias. Así como le quita los ejércitos a las provincias, le quita también la posibilidad de recaudar, le quita también la posibilidad de emitir dinero, y también lo que se va a reservar el Estado para sí mismo es el monopolio de la difusión ideológica. O sea, el Estado Nacional va a ser el que determine qué forma va a tener en Argentina la educación, cuáles van a ser nuestros signos patrios. Después cada provincia obviamente va a tener el suyo, pero la provincia, no sé, la provincia de Entre Ríos, ¿puede desconocer la bandera nacional? O sea, ¿tiene una bandera provincial? Sí, obvio. ¿Puede desconocer la bandera nacional? No. No. ¿Tiene su propio himno provincial? ¿Puede desconocer el himno nacional? No. Viene primero los signos nacionales y después los provinciales. Cosa que en esta etapa que estamos viendo no sucede. Y las provincias son bastante recelosas sobre sus funciones y por lo tanto no ceden inmediatamente al poder central estos atributos. Y cuando el Estado logra conquistar o terminar de conquistar estos atributos, ahí podemos hablar de que Argentina tiene un Estado-nación. Y eso va a suceder aproximadamente en 1880. Hasta 1880 no podemos decir que Argentina tiene un Estado-nación porque estos atributos todavía no están definidos. O sea, no están monopolizados.
¿Sí? ¿Se entiende esta parte de alguna pregunta? Me detienen si alguna cosa no se entiende. O sea, yo voy acompañando bastante el texto igual, pero si algo no entienden, me avisa. ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, cortamos hasta -10 y -10 volvemos. Nosotros en la materia, algunas que otras definiciones vamos a trabajar, no nos interesa tampoco tomarles después conceptualmente qué significan, pero sí que ustedes puedan aplicarlas, entiendan de qué se trata, ¿no? Y puedan aplicarlas cuando estén desarrollando sus respuestas en las evaluaciones. Esperen que estoy admitiendo gente. Uno de esos conceptos que nos va a acompañar toda la materia es el concepto de régimen político. ¿Qué es el régimen político? Ahí dice, ¿no? El conjunto de normas y procedimientos, comportamientos y formas de mediación política y de intereses que regulan, encausan y ordenan la lucha por el poder. El régimen político no es lo mismo que partidos políticos, ¿sí? Sino que refiere en realidad a los mecanismos de la política. Por ejemplo, ¿Qué sería, profe, la forma en que se maneja? la forma en que se decide, por ejemplo, el tipo de cómo se va a votar. ¿Qué partidos pueden presentarse y cuáles no? ¿Qué condiciones tiene que tener un partido para presentarse? ¿Cómo va a ser el sistema de elecciones, ¿no? Si es una democracia o si es una dictadura, y cuáles son los mecanismos. O sea, democracia y dictadura se definen en función de los mecanismos que tienen que ver obviamente con el régimen político. De hecho, tanto acá como en otros países latinoamericanos, algunas dictaduras tenían elecciones municipales, por ejemplo, o elecciones provinciales. ¿Se entiende? O sea, no necesariamente una dictadura anula por completo todo el sistema electoral. Y eso tiene que ver con, como les digo, ¿no? Las características específicas de cada régimen político. Acá en Argentina, por ejemplo, desde los 16 años el voto es voluntario, desde los 18 es obligatorio. Eso es un mecanismo de régimen político, democrático, ¿no? Sirve para ¿qué? Para establecer las reglas de juego de la lucha por el poder político. Hay algo que uno ve cuando uno ve sistemas políticos o alguna materia, ¿no? Ciencia política, en donde si abrimos la democracia, no la abrimos, permitimos que voten tales, no permitimos que voten tales, lo que se nos enseña en todos esos casos es que atrás de esa decisión de apertura democrática, de incluir más sectores para que voten, hay intereses sectoriales importantes. Por ejemplo, vamos a usar un ejemplo sencillito para terminar de cerrar la idea. Hace unos 10 años atrás, un poco más, ¿a qué partido político le convenía? Ustedes son muy jóvenes la mayoría, no creo que lo capten, pero a ver, escúchenme por lo menos. ¿A qué partido político le convenía que voten los menores de 18? O sea, que se pueda votar desde los 16. ¿Le convenía a la Unión Cívica Radical y a Juntos por el Cambio? ¿Estaban interesados en esos votos? No. Eran los votos de la juventud que de alguna manera se había criado desde el 2001, eran chiquitos en el 2001 y vieron mejorar su situación económica a partir del 2003. Por lo tanto, esos votos se esperaba fuesen absorbidos hacia principalmente el kirchnerismo o el Frente de Todos. Ahora, ¿no? Ahora es el Frente de Todos. La juventud que se incorpora a la cámpora, la juventud que participa en política, en los centros de estudiantes en las escuelas, y que tienen una orientación hacia el peronismo. ¿Sí? Abrir el juego político, abrir el régimen político, incorporar estos sectores e incrementar la base electoral de kirchnerismo. ¿Sí? Ahora bien,
hoy en día, ese juego, o sea, porque uno en ciencias sociales uno lo que tiene que saber es que no puede predecir lo que va a suceder, ¿sí? No hay forma de predecirlo. Ese juego puede ser un juego peligroso hoy en día. ¿Por qué? ¿Hacia dónde apunta una parte importante del electorado de entre 16 y 18 años? ¿Hacia el kirchnerismo? ¿O hacia otra facción política? Lo que pueden ser muchos de ustedes, de hecho. Hacia otra facción política, porque ya estamos podridos del kirchnerismo. ¿Y hacia cuál? Profe, una pregunta. ¿Qué es el kirchnerismo? ¿Qué es el peronismo? Bueno, lo vamos a ver nosotros acá, no te preocupes. El peronismo refiere a un movimiento político que tiene cuyo líder a Juan Domingo Perón, que fue presidente argentino. ¿Vos de qué país sos? Colombia. De Colombia. En Colombia no se me ocurre un caso. Bueno, en México estaba Cárdenas, pero bueno, peronismo es eso, peronismo es un movimiento político. De hecho, si estás en el país y escuchás las noticias o algo, verás que en las noticias políticas se habla de peronismo, se habla de los peronistas, o se habla, ¿sí?, del justicialismo. El uribismo. ¿Cómo? El uribismo. Uribismo. Entiendo. Uribismo. Ahí está, buenísimo, buenísimo. O sea que es un grupo más de derecha. Claro, bueno, como un bolsonarismo sería también, ¿no?, una cosa por el estilo. El peronismo también, ojo, tiene un nivel faccioso importante, lo vamos a trabajar nosotros en la materia, pero en la historia se ha ido resignificando y ha tomado una posición, si quieren, más de centro-izquierda. Como movimiento en general, después obviamente hay facciones, pero como movimiento en general ha tomado una posición más de centro-izquierda. ¿Sí? Tal cual como dice Martín, lo que sucede hoy en día en Argentina es que los jóvenes, sin demasiada formación política, recién inician, ¿no?, en la vida política, tal vez ya no miran los beneficios materiales que tal vez conquistaron o consiguieron sus padres durante la etapa, como les dije yo, posterior al 2001, porque ha pasado muchos años ya de eso, y estos jóvenes son jóvenes de la inflación, son jóvenes de las devaluaciones, son jóvenes de otra Argentina, que es la Argentina actual, y entonces apuntan tal vez hacia Milei y hacia estos partidos, o hacia el Partido Libertario o hacia los libertarios, ¿no? Y van y votan, y ese es el punto importante, ¿no?, para hacer el análisis político. O sea, no son jóvenes que simplemente simpatizan con un partido político, sino que además tienen la capacidad de ir y votar. Por lo tanto, tienen un efecto directo sobre el resultado de las elecciones, ¿sí? En ese sentido, el régimen político tiene que ver con esta cuestión. Y como el régimen político es el resultado también de la lucha de poder entre distintos sectores o facciones, uno puede decir, bueno, no, pará, si seguimos manteniendo las elecciones así, los jóvenes me votan no sé, a Libertad Avanza. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Hay que cerrar eso, hay que levantar el piso, así me saco de encima a esos jóvenes que votan por un partido que no es el mío. ¿Sí? Esto puede ir hacia la derecha, hacia la izquierda, la centroizquierda, la centroderecha, ¿sí? Pero el régimen político es eso, es poder mover las piezas de los mecanismos políticos, los mecanismos electorales, los mecanismos, como decía yo, de formación de partidos políticos, etcétera, etcétera, en función de determinados intereses. ¿Sí? Hoy en día Argentina tiene un periodo más largo, de hecho, de su historia, de democracia. El régimen político argentino es democrático, desde el 83 en adelante. O sea, cumplimos 40 años de un régimen político democrático. ¿Sí? Sí, Martín, tal cual. El tiempo de vigencia tal cual, es muy bueno, ¿no? Martín trae el tema de el pasaje de 6 años a 4 años que surge con la reforma del 94 en Argentina. ¿No? Por ejemplo, también que haya paso o no haya paso, las internas abiertas de los partidos, o que no haya internas, ¿sí? Las elecciones
cómo se organizan las elecciones a nivel nacional, a nivel de las provincias. Digo, todo esto tiene que ver con un régimen político. ¿Sí? Para el periodo que estamos nosotros, si bien no lo vamos a tocar directamente ese tema, porque, como dijimos, ¿no? Hicimos varios recortes, el radicalismo, como fuerza política que logra ganar las elecciones, las gana por primera vez en 1916. Surge a partir de cambios en la forma de régimen político, dado que en 1912, con la ley Sáenz Peña, el voto se hace secreto y obligatorio. ¿Sí? Pero ese acuerdo entre los sectores más conservadores que tenían ahora vamos a mirar la política en Argentina, ¿no? Pero ese acuerdo entre sectores conservadores y el radicalismo no beneficia absolutamente a todos los sectores que podían llegar a tener incidencia en la política argentina. Los que quedan afuera, ¿quiénes son? Los socialistas. ¿Sí? ¿Por qué quedan afuera los socialistas? Que de hecho tienen una base electoral muy grande en 1912, 1916. Quedan afuera porque ese voto secreto y obligatorio no incluye a extranjeros. ¿Sí? Hay que cumplir ciertas condiciones o ser un ciudadano argentino directamente. Y la mayoría de los trabajadores son extranjeros. Por lo tanto, socialistas quedan por fuera de la posibilidad de incrementar su participación política. Fíjense entonces, ¿no? El régimen político puede permitirle a alguno ingresar y a otros no. ¿Y surge de qué? De acuerdos entre sectores. ¿Sí? O sea, lo que le tiene que servir esta materia y la universidad en sí, dependiendo, ¿no? Obviamente de las carreras que siguen, es que no hay nada inocente. No hay nada, o si hay gente inocente, si hay gente buena, si hay gente mala, la verdad que eso no forma parte de los cálculos de la ciencia. ¿Sí? Y hay que analizar los hechos. Después está el juicio de valor que uno puede hacer acerca de si esto es bueno o si esto es malo. ¿Sí? Ustedes me van a escuchar varias veces hablar acerca de el peronismo, o el radicalismo, o Juntos por el Cambio, o los libertarios, ¿sí? Pero aun cuando yo nombro a Milei, o pongo algún ejemplo ligado a los sectores más liberales, no lo hago peyorativamente. O sea, no lo hago como una crítica vulgar, ¿se entiende? O sea, ¿por qué? Porque hay que analizarlo, es un fenómeno que ocurre, es algo que está pasando, hay algunos sectores sociales que tienen cierta simpatía, y ¿qué tiene que hacer un cientista social? Lo tiene que pensar científicamente, ¿sí? Digo, porque a veces capaz que se enoja y dice, no, profesor, parece así, parece así, pero son hechos, digo, hay que trabajar sobre esos hechos, ¿sí? Entonces, en Argentina, ¿cómo va a ser el régimen político? Recuerden, 1880, ¿sí? Se consolida el Estado Nacional, pero antes de 1880, antes de esa alianza que permite gobernar, los sectores de la élite pelean todo el tiempo entre sí y no se ponen de acuerdo acerca de cómo se va a distribuir el poder y cómo se va a acceder al poder. O sea, no hay un acuerdo antes de 1880 en la Argentina acerca de cómo debe ser el régimen político. Hay sectores más conservadores, sectores más liberales, sectores más federalistas, sectores más unitarios. Ahora me acordé, claro, ustedes, hay varios chicos que son de Colombia. Colombia no es federal, Colombia es unitaria, ¿verdad? ¿O es federal? No, unitaria. Es unitaria, está bien, tal cual, por eso. Acá en Argentina, las provincias, como decía yo, son anteriores y reservan para sí muchos atributos, igual, más allá de que los más importantes hayan sido entregados al Poder Nacional. Y todo el tiempo hay que estar negociando con las provincias. ¿Por qué? Porque guardan todavía cierta autonomía, ¿sí? Ahora me terminó de caer la ficha cuando di eso de unitarios y federales y ustedes, ¿sí? Sí, tal cual. Me acuerdo que sí, que tuve colegas de Colombia en el posgrado y contaban esto. Bien, entonces, disculpen por esa interrupción. Antes de 1880, entonces, los sectores dominantes de cada provincia no logran un acuerdo. Después de 1880 logran el Partido Autonomista y el Partido Nacional, dos partidos políticos que representan intereses de facciones ricas
en Argentina, se ponen de acuerdo, crean el Partido Autonomista Nacional, el PAN, Partido Autonomista Nacional, y empieza un proceso de gobierno, ¿sí?, que va a tener a Julio Argentino Roca como el primer presidente elegido por el resultado de la unidad nacional. Ahora bien, ese régimen político no es una democracia abierta, sino que gobierna una oligarquía. Por eso hablamos de un orden liberal oligárquico. ¿Qué significa? Significa lo que está acá, ¿no? Que el poder político está concentrado en un grupo minoritario que además maneja el poder económico y social. O sea, como dije yo recién, y como vengo diciendo ya hace unos minutos, las facciones o los sectores más acaudalados económicamente, con más poder económico y social en Argentina, son al mismo tiempo ahora los que tienen el poder político. ¿Entiende? Concentran los tres poderes: el económico, el social y el político. Están las conclusiones, pero lo adelanto ahora. La mejor diferencia para entender esto es Sarmiento. Sarmiento fue presidente argentino, ¿sí? Pero Sarmiento no era un gran terrateniente de la pampa argentina. No exportaba granos y carnes. Era un intelectual. Escribía libros, pensaba leyes. O sea que Sarmiento concentraba el poder político, pero no tenía el poder económico y social. Ahora, los gobernantes, desde 1880 en adelante, son figuras que tienen poder económico, poder social y poder político. Empiezan a incursionar en la política, con un régimen más bien cerrado. Por eso decía, no es que arranca una democracia. En realidad, hay un conjunto de mecanismos que permiten sostener ese poder político y no son mecanismos necesariamente democráticos. Los 4 mecanismos que ustedes tienen ahí en el material son el pacto de dominación, o sea, las élites deciden quién va a ser el presidente sucesor, no lo decide la gente. O sea, cuando sale la campaña política, en realidad ya está definido quién va a ganar. ¿Por qué? Porque el presidente saliente es quien decide quién va a ser el presidente que sigue, por así decirlo. ¿Se entiende? O sea, no hay verdaderas elecciones. En realidad, Consulta. Sí. ¿Había democracia, o sea, había voto o directamente? Sí, hay voto. Hay voto, eso es lo interesante. ¿Sí? No es una dictadura, ¿no? O sea, tiene una fachada de democracia, pero en realidad es una oligarquía la que gobierna. ¿Como Corea del Norte? Puede ser, sí. Tal cual. A veces en el propio proceso democrático pasa también esto, ¿no? Cuando un partido político logra enquistarse bastante bien en el poder y hay elecciones, obviamente que hay elecciones, pero uno sabe que va a ganar seguro el candidato, ¿no?, que haya decidido el gobierno de turno. Y se sostiene en el tiempo entonces un partido político, ¿sí? En México, el PRI. Porque ya está, o sea, que queda como instalado ese partido en el poder y va cambiando la figura presidencial, pero el partido sigue quedando instalado, ¿sí? Ahí en acuerdo. Acá en este caso lo que tiene es que este acuerdo no incluye, no es un acuerdo amplio, no incluye sectores sociales más allá de este sector muy concentrado de poder económico y social. ¿Cómo hacen para sostenerse? Decíamos entonces, se acuerdan, hay acuerdos, ¿sí?, para mantener el gobierno, se ofrecen cargos públicos, mecanismo de cooptación por excelencia. A ver, ustedes ven esto acá y dicen, ¿esto es 1880 o es 2023? Bueno, 2023 también es. Y puede ser para el caso de Colombia, para el caso de Brasil, para el caso de Argentina. Digo, son mecanismos que no
no envejecen, por así decirlo. ¿Sí? El pacto de dominación tal vez sí es algo más flojo, pero la oferta de cargos, la existencia de fraude y la intervención federal son mecanismos que hoy siguen existiendo. Oferta de cargos públicos es la forma que se tiene de cooptar. Cooptar significa atraer, ¿no? Principalmente a aquellos sectores que de alguna forma pueden ser disidentes, pero que pueden ser incorporados al poder político. Para los sectores disidentes que no se pueden incorporar, la guillotina. Es lo que le pasó a los caudillos provinciales. Para los sectores disidentes de las provincias con los que se puede negociar, bueno, le ofrezco un cargo público. Le ofrezco un municipio, le ofrezco una gobernación, le ofrezco un ministerio. Lo meto dentro de la política o del Estado. Y me garantizó su adhesión. El fraude viene con esto que vos decías recién sobre las elecciones. Hay elecciones, el voto es cantado, o sea que vos a viva voz decís a quién vas a votar. Y en algunas de las elecciones votan hasta los muertos. Hay muchas quejas, principalmente de los radicales y de los socialistas, de que en los listados de los padrones figuran los muertos. Y que votaron, además. ¿Sí? Ya votaron. Entonces las elecciones son totalmente fraudulentas. Es como en el capítulo de Los Simpsons con Bob Patiño que gana las elecciones. ¿Es esa pavada? Bueno, eso en realidad es un reflejo de lo que efectivamente ocurría, mejor dicho. Hoy en día los mecanismos son más complejos y no es tan fácil el fraude. Pero en esa época, votabas, te ibas, volvías y votabas de nuevo. Votabas 70 veces. ¿Sí? Y por último, la intervención federal. La intervención federal es un mecanismo que se reserva el Estado Nacional que le permite, frente a una situación de conflicto provincial, intervenir la provincia. Y sí, Mauricio, o sea, la idea es sostenerse en el poder. Hay que hacer lo que sea para sostenerse en el poder. Sí, Aldana. Entonces, profe, ¿cómo era el pacto de dominación? Disculpa que te interrumpo. Dale. Decime, ¿qué me decías? ¿Cómo era entonces el pacto de dominación? Pacto de dominación es el acuerdo entre los distintos sectores que gobiernan o que pretenden gobernar para definir quiénes van a ser los sucesores. Y entonces garantizarse que ese poder no se va a perder. Es como quién va a heredar el sillón de Rivadavia, ¿no? ¿Quién va a heredar la presidencia? ¿A quién ponemos? Bueno, que tome el lugar porque sé que no va a hacer nada en contra de mis intereses. Y nos ponemos de acuerdo las élites provinciales, las élites porteñas, de que, ok, que tome el poder ese. Ahí no sé si en esa filmina, a ver, no, en la anterior creo que estaba, ¿no? Acá. Acá está Roca, este es Julio Argentino Roca, el que ven acá, a la izquierda, y este es Juárez Selman. ¿Y quién era Juárez Selman? ¿Qué filiación tenía con Roca? ¿Saben? ¿No? Era el cuñado de Roca. ¿Se entiende? O sea, yo necesito dejar, o sea, Roca gobierna de 1880 a 1886 y Juárez Selman de 1886 en adelante. No termina su mandato. Pero de 1886 en adelante gobierna Juárez Selman, cuñado de Roca. O sea, ¿a quién va a responder? Queda todo en familia, ¿se entiende a lo que voy? Sí. Va a pasar algo muy similar con Irigoyen y Alvear, pero nosotros acá, como eso ya lo descontamos, se sea demasiado extenso, pero con Alvear y Irigoyen pasa lo mismo. Acá la cuestión está en que Juárez Selman toma el poder político y empieza a tomar un conjunto de medidas que benefician principalmente a Juárez Selman, no a el sector que lo representa. Por eso se habla de un unicato. ¿Sí? ¿Qué termina sucediendo? Sectores conservadores ligados a Roca y sectores sectores también de la élite, ¿no? Que encuentran que Juárez Selman no responde a sus intereses, bueno, lo logran deponer del puesto, lo sacan de la presidencia. ¿Por qué? Porque Juárez Selman, como digo, no gobierna para todos los sectores que lo apoyaron. O sea, no cumple con el pacto, ¿se entiende? ¿Te queda más claro? O sea, yo quiero poner a alguien que me vaya a cumplir.
si no, no me sirve. Confiaba en que, bueno, mi cuñado de la familia iba a seguir tirando para el mismo lado. Pero bueno, no sucede necesariamente así. ¿Sí? Bien, decía la intervención federal como mecanismo, ¿no?, para responder frente a alguna situación de conflicto en alguna provincia en donde el Estado suspende el gobierno provincial temporalmente. Lo que tiene de bueno lo que tiene de bueno la intervención federal es que justamente vos suspendés el poder provincial, reacomodás las piezas al interior de la provincia y no sé, tal vez llamás a elecciones. ¿Sí? Entonces, ese sector político que gobernaba pierde poder y podés poner a alguien más afín a el poder central. O sea, sacás la figurita que te empezó a complicar la cosa y pones una que te sea más afín al poder central. ¿Sí? Estos son los mecanismos de poder político. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. ¿No? Profe, o sea, eso es en 1886, 1880 en adelante. pero ¿hasta qué? Hasta O hasta 1916. hoy. Hasta 1916 funciona un régimen oligárquico en Argentina. Después ganan las elecciones de los radicales y después tenemos todo un derrotero de dictaduras y democracias interrumpidas hasta el 83. Ya lo veremos eso más adelante. Lo importante de acá es que el Estado se consolida en 1880 porque logra conservar, o conquistar, mejor dicho, estos 4 atributos que hablábamos antes. A partir de 1880 se instala un régimen oligárquico y tiene los mecanismos de poder que estuvimos trabajando. O sea, eso es lo que estamos viendo ahora. Pregunta, el tema Sí. de intervención federal, ¿era de parte del gobierno principal hacia la provincia o viceversa? No, las intervenciones federales son del gobierno nacional o central hacia una provincia. Recuerden que las provincias son autónomas, recuerden el federalismo, ¿no? La intervención rompe con el federalismo. Pero recuerden que le entregamos ciertos atributos al Estado central y por lo tanto el Estado puede llegar a intervenir militarmente una provincia si hace falta. Y se pasa por encima de ese carácter federal. O sea, es un quilombo, no conviene hacerlo, puede ser anticonstitucional. Porque recuerden que las provincias se reservan, ¿sí?, cierta autonomía. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bien, cortamos cerramos 3-4 minutitos y hacemos uno más, así vemos modernización, que es lo que estaba ahí en la filmina que aparece ahora, y clases sociales. Y a mí me interesa que veamos modernización y clases sociales. Y la clase que viene es nuestra clase acerca más de la economía. La clase que viene del miércoles es sobre aspectos puramente económicos, ¿sí?, del periodo. Hoy la idea es que terminemos con lo político y lo social. ¿Sí? Así que bueno, cerramos 2-3 minutos y yo ya abro, cuando veo que hay 20 y pico conectados, empiezo el Zoom y después ustedes se van incorporando. Bueno, sigamos un rato más. ¿Por qué hay tanto interés de estos sectores dominantes en lo económico y social por poder también organizar el Estado o controlar el Estado? Porque desde el Estado, Argentina va a lograr insertarse en la economía mundial. O sea, estos sectores van a utilizar el Estado como un instrumento para poder acceder al desarrollo de la economía argentina. Está entrando un poco de algunas personas todavía. A diferencia de lo que ocurre en algunos otros países, como por ejemplo Inglaterra, acá la burguesía nacional es prácticamente una hija del Estado argentino. Este es un dato interesante para analizar, más que nada, ¿no?, para, nuevamente, los sectores que plantean que el Estado debe reducir su participación en la economía o que el Estado no debe inmiscuirse en la economía y son bastante liberales o ultraliberales en lo económico.
Y acá en Argentina siempre los sectores que dominaron en lo económico necesitaron del Estado para poder sostenerse. ¿Sí? Con democracias o con dictaduras, pero siempre, siempre vivieron del Estado, por así decirlo. No hay otra forma. El Estado va a llevar adelante el proceso de modernización. Nosotros recuerden lo que vimos, ¿no? Esta Argentina sin infraestructura, esta Argentina sin desarrollo económico, esta Argentina con escasa población moderna. ¿Sí? Bueno, ¿qué hace el Estado? El Estado se encarga del factor tierra, del factor trabajo, del factor capitales y el factor ferrocarril. En relación a la tierra, el Estado va a encargarse de expandir la frontera agrícola a partir de la llamada conquista del desierto. ¿Qué fue la conquista del desierto? Agarren un billete de 100 pesos en donde esté Roca, denlo vuelta, y en la cara del billete van a ver una imagen de la supuesta conquista del desierto. ¿De qué se trata? De un genocidio total. Sí, obviamente. Pero para el Estado Nacional, ¿qué significaba? ¿Qué es lo que se hizo en realidad? Ampliar zonas productivas. Exactamente, ampliar las zonas productivas, ¿no? Avanzar sobre el territorio hacia la zona de La Pampa y hacia el sur, e incrementar la cantidad de tierras productivas. Para hacer eso había que limpiar la zona. Limpiar la zona implicaba, ¿no?, correr o directamente asesinar a las poblaciones originarias. Eso sucedió hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, eso sucedió también en las zonas de Tafí, de Tucumán, ¿no?, con los Quilmes. Bueno, redistribuir, reorganizar una suerte de biopolítica, ¿no?, una biopolítica hacia los pueblos originarios, dado que, como veníamos diciendo antes, ¿no?, con esta mirada sarmientina, difícilmente podían incorporarse. Entonces, en realidad lo que había que hacer era barrerlos. Argentina es un país que ideológicamente, hay una filmina sobre eso, ahora que las cruzamos, ideológicamente siempre ha mirado hacia el Atlántico. Así como ha mirado económicamente hacia el Atlántico, ideológicamente también lo ha hecho. ¿Sí? Y yo uso siempre un ejemplo acá de una película muy hollywoodense, que la verdad que es una película que a mí me gusta mucho. No sé si ustedes la habrán visto, que es El Último Samurái. ¿Vieron El Último Samurái? La que está Tom Cruise. Sí, sí. ¿Sí? ¿Algunos la vieron? Bueno, ahí, Me encanta. sí, les gusta, bueno. Ahí, esa película, cuando la pones está empezada y te la quedás a mirar igual, ¿no? O sea, aunque ya está empezada, la seguís viendo. Ahí se ve muy bien este choque de culturas entre un país tradicional y el país moderno. Hay toda una secuencia muy linda, muy fotográfica, en donde los samuráis llegan a la ciudad y se puede ver japonesas con paraguas, ¿no?, tipo europeas, como si fuesen europeas. Los japoneses con gorros bombín y traje, y los samuráis, ¿no?, con las espadas, con la katana, ¿sí? Este choque, lo que muestra esa escena es ese choque de cultura entre la modernidad y el mundo tradicional. ¿Sí? Obviamente romantiza el mundo tradicional la película, pero bueno, es lo que busca la película justamente. Pero se puede ver ese choque, ¿no? Y en Argentina pensemos lo mismo. O sea, para Argentina es la misma situación. El gaucho, el indio, expresan una Argentina que muere. ¿Sí? Y el ferrocarril, la electricidad también, el fusil, expresan una Argentina nueva, que tiene que ser, o sea, por eso a mí me parece que El Último Samurái tiene frases que nos sirven mucho, ¿no? Tiene que ser pujante, dinámica, insertada en el mundo. Este tipo de cosas, para llevarlas a cabo, hay que barrer con lo viejo. Bueno, se barre efectivamente con lo viejo, se incorporan nuevos territorios, y se establece el latifundio
como forma de organización del territorio, de la propiedad territorial. ¿Qué es el latifundio? Eso sí, es de la primaria casi. ¿Qué es el latifundio? La explotación del campo. Claro, pero tiene que ver con la dimensión de la explotación del campo. El latifundio implica que hay grandes extensiones de tierra con un número muy reducido de propietarios. A diferencia del minifundio o el modelo farmer, que es el modelo que se expande hacia el oeste norteamericano. O sea, en la misma etapa que el oeste norteamericano se está llenando de granjeros y minifundistas, Argentina en realidad se desarrolla a partir de pocos propietarios con mucha cantidad de hectáreas. ¿Sí? Para algunos autores eso es una ventaja, para otros es una desventaja. ¿Sí? Acá yo les voy a dejar para que lo tengan. Igual creo que en la clase que viene, en la próxima filmina de la clase que viene también aparece de nuevo este cuadro. Este es el cuadro de apropiación del suelo después de la conquista del desierto. Hay propiedades en hectáreas, el número de propietarios, la superficie total y el porcentaje, ¿no? Y ustedes a simple vista pueden ver que propiedades donde hay, o sea, tipos de propiedad de 100.000 hectáreas o más, hay menos de 20 personas. Personas son, ¿eh? O sea, hay 19 personas que tienen cada una de ellas más de 100.000 hectáreas y concentran 3 millones de hectáreas entre 19 personas. Cada hectárea es una cuadra, así que imagínense. Y representan el 28% del total de las tierras repartidas, que son 11 millones casi. Después se van a ir incorporando más tierras. ¿Sí? Esta foto creo que es de 1879-1880. Después se incorporan las más. Pero, fíjense qué interesante. Las tierras se reparten, ¿no? La cantidad de propietarios ya de por sí es chica, 344 propietarios en total, tienen 11 millones de hectáreas. Pero la repartida no es por igual, ¿no? No es que el Estado agarró las tierras, que eran, no sé, 11 millones de hectáreas, ¿a cuántas personas le interesa? 344 personas. Bueno, voy a dividir 11 dividido 344 y le asigno a todos la misma cantidad de tierras. No, fíjense, hay 19 que tienen más de 100, no sé, hay 26 que tienen entre 30.000 y 37.000. Entonces, ¿cuál fue el criterio? La pregunta es esta, ¿cuál fue el criterio del Estado Nacional para asignar las tierras a sus propietarios? ¿Fue la extensión de tierra en sí? ¿O habrá otra variable que juega a la hora de decidir cómo repartir las tierras? ¿Y cuál será esa variable? Tiene que ver con esta noción de oferta cerrada de tierras. ¿Ustedes saben cómo se financió la campaña del desierto? Aportes privados. David, muy bien. Tal cual. A partir de aportes privados. El Estado pide préstamos, ¿sí? A la banca internacional principalmente. ¿Y con qué promete pagar ese préstamo? Con tierras. Con tierras. Exactamente, con tierras. ¿Sí? Entonces, las tierras ya están entregadas antes de que avance el ejército argentino. Ya tienen dueño esas tierras. Y esos dueños están en función del aporte económico que hicieron hacia la campaña. ¿Quiénes participaban aportando? ¿Granjeros? ¿Agricultores? Esos 344 que vemos en el cuadro, ¿qué son? Les pregunto, ¿no? Pues son granjeros, son agricultores, es una familia chacarera, ¿quiénes son? Terratenientes, gente con bastante capital.
O sea, sectores, muy bien, ¿no? Sectores de la oligarquía terrateniente argentina con capital. ¿Quiénes más? Capital extranjero. Capitales extranjeros, banqueros, comerciantes, empresarios, oportunistas, especuladores. O sea, la tierra no se reparte a personas que van a producir en esa tierra. La tierra se reparte a personas que ven en la propiedad de la tierra una oportunidad de negocio. Esto pasa hoy en día también, ojo. ¿No? Yo puedo ser un banquero, un comerciante, alguien con recursos económicos importantes, se está haciendo un edificio en tal lado, y entonces compro 4 departamentos de ese edificio. ¿Voy a vivir en los 4 departamentos? No. No. ¿Para qué los compré? Porque estoy especulando con el valor de la propiedad. ¿Qué voy a poner? ¿Un hospital ahí? ¿Una escuela? No, voy a especular con el valor de la propiedad. ¿Sí? Sobre esa cuestión de la especulación sobre la propiedad de la tierra, vamos a volver el miércoles. Vamos a verlo con unas gráficas que demuestran muy claramente cómo la expansión de la frontera agrícola en 1880 no responde necesariamente a incrementar la superficie cultivada, sino más bien que responde a la necesidad de colocar capital en algún sector con una fuerte rentabilidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si cuando a veces el lenguaje se pone muy técnico, me avisan, vuelvo otra vez, ¿sí? Pero hay que empezar a incorporar ese lenguaje. ¿Sí? El sector rentista está en alza. ¿Sí? Para 1880 hay mucha especulación con la propiedad de la tierra. Especulación significa que los valores van subiendo y entonces la gente compra, o sea, los sectores que pueden compran, venden, ¿sí? Hay mucha especulación con el valor de la tierra, está en aumento. Por lo tanto, hay mucho interés en comprar tierras, en colocar el capital, no en un sector productivo, en una fábrica, abrir una fábrica, etc., sino colocarlo en la propiedad de la tierra. De eso vamos a hablar más la clase que viene, y va a aparecer tal vez en algún momento más en la materia esta cuestión, ¿sí? Porque tiene que ver con algunas ideas que la cátedra vino trabajando en estos años, ¿sí? Segundo punto, el Estado se encarga del trabajo. El Estado va a tener una política migratoria muy abierta para que lleguen migrantes europeos principalmente. ¿Cuál es la fantasía de Sarmiento? Que lleguen británicos, estadounidenses, franceses, alemanes, holandeses. ¿Por qué? Porque considera que pertenecen a los pueblos más civilizados. Y entonces Argentina necesita una cultura, por eso hablamos acá del concepto de trasplante cultural. ¿Sí? Eso va directamente ligado a la idea de que la élite dominante, la generación del 80, ¿no? Son conservadores en lo político y liberales y progresistas en lo económico y en lo social. En lo político ya lo vimos. Régimen político cerrado, fraude sistemático, o sea, no abren el juego político, sino que tratan de conservarlo para sí mismos. Son muy recelosos de abrirlo por miedo a perder sus beneficios. Pero en lo económico y lo social, Argentina es la verdad muy, muy liberal y muy progresista, y eso es muy interesante también. La educación en Argentina, a partir de la ley de 1884, es obligatoria. O sea, está separada de la iglesia. De hecho, la reincorporación de la educación religiosa a las iglesias va a surgir recién a mitad del siglo XX. Sarmiento odia al catolicismo. Sarmiento es metodista, es de una orientación protestante, como los norteamericanos del norte, como los ingleses, ¿sí? Y considera que el catolicismo es una clara señal de atraso cultural, ¿sí? Entonces, la perspectiva de él y la perspectiva de la generación del 80 es, bueno, hay que traer europeos del norte de Europa, que tienen también una cultura mucho más progresista, mucho más liberal, e ir generando en Argentina ese trasplante cultural.
¿no? Ese reemplazo de lo viejo por lo nuevo, como yo les decía antes con esto del último samurái. ¿Sí? ¿Para qué? Para que Argentina pase de la barbarie a la civilización. ¿No? Eso está en la cabeza, ¿no? En la ideología de los sectores dominantes. Argentina tiene que ser civilizada. ¿Cuáles son los signos de la civilización? El ferrocarril, la electricidad, la democracia, el Estado moderno, la escuela, ¿sí? La cultura europea. Eso es lo civilizado. La barbarie es el gaucho, la barbarie es el indio, la barbarie es la pampa. ¿Sí? Eso también, los que analizan, hay un ex profe mío del posgrado, Leonardo Fernández, que analiza mucho los textos de los urbanistas y de los sectores que estuvieron ligados a la construcción de nuestro país en términos de infraestructura, en términos de urbanismo, y esta idea se repite bastante. La pampa es el lugar de la barbarie, el lugar de lo salvaje, ¿no? El lugar del miedo, o sea, el bosque, o ¿no? la extensión de tierra abierta, ¿no? Que es peligrosa, mientras que hacia el Atlántico concentramos la civilización. Y si ustedes se fijan, esto para los que están acá en Argentina y los propios que son de Argentina y que viven en el conurbano, hay todavía esa idea, ¿no? Esa idea de que cuando yo me alejo de la capital federal, Argentina se va volviendo más salvaje, ¿no? Se vuelve más brutal, se vuelve menos ordenada, o sea, se vuelve más caótica. Hay todavía eso. Es muy interesante, y las políticas públicas también muchas veces están en ese sentido. Entonces la perspectiva, la mirada de los sectores dominantes sigue siendo esa, ¿no? El conurbano sigue siendo un lugar inhóspito, ¿sí? Peligroso. Y en la cabeza de los porteños eso juega muy fuerte, eso está muy instalado. ¿Y cuándo nace esa idea? Bueno, esa idea nace con esto que estamos hablando de civilización y barbarie, Sarmiento y la generación del 80. ¿Sí? La idea de pensar hacia la Pampa como una zona inhóspita. ¿Sí? Y se sigue sosteniendo, porque como les digo, Argentina se construye mirando hacia el Atlántico. Lo civilizado, la economía, es París, es Londres, es Ámsterdam. ¿Sí? Cuando yo miro a mi patio, en el patio, ¿no? Están los salvajes, están los bárbaros, están los cuatreros. ¿Sí? Hacia allá están las señoras vestidas, ¿no? Como en la época victoriana, con vestidos, y los hombres con bastón y gorro, y sombrero bombín. Hacia atrás están los indios con taparrabos y los gauchos, ¿sí? Con sus barbas largas, sus harapos. ¿Sí? Entonces, esa perspectiva, esa mentalidad, esa cosmovisión, es una cosmovisión que hasta hoy en día sigue existiendo en nuestro país. Y capaz que pasa en Colombia, capaz que pasa en Brasil, capaz que pasa en Chile, ¿sí? Acá en Argentina sigue jugando muy fuerte esa idea. Entonces decimos, la élite dominante es conservadora en lo político, pero sí es liberal en lo social, ¿no? y en lo económico. El tercer punto es la llegada de capitales, acá es más cortito, ¿no? El Estado establece las regulaciones como para atraer capitales extranjeros y van a instalarse en el país capitales principalmente ¿de qué país? Los capitales ¿de qué país vienen principalmente? Capitales significa inversión económica, ¿no? Inglaterra. Inglaterra. Principalmente van a ir capitales ingleses, ¿sí? Y que van a estar asociados al último punto, ferrocarril, puerto y todos los sistemas de telecomunicación, como el telégrafo, van a estar en manos de los ingleses. O sea, los ingleses van a invertir capital en la modernización económica de Argentina. ¿Y por qué los ingleses son tan buenos que invierten sus capitales en la modernización económica? Y invierten en ferrocarril. Es beneficio. Porque ellos obtienen beneficios a partir de eso. Porque Argentina se construye, ¿no? Insertándose en el mercado mundial como un socio económico británico. La clase que viene es la clase sobre este tema. ¿Sí? Por lo tanto, como conclusión de esta parte, la élite política y la clase dominante, en el periodo que estamos trabajando, se interpenetran. Lo que dije yo al principio, ¿no? Dejamos de tener el político autónomo, como Mitre, como Sarmiento, más intelectual, ¿sí? Y empieza la burguesía, la incipiente burguesía argentina, incursiona en política.
Nosotros hemos tenido hace unos años atrás un presidente que representa muy bien esta idea. ¿Quién es? Macri. Macri. O sea, Macri es un empresario, ¿sí? O sea, que concentra poder económico, tiene poder social, obviamente, y obviamente estuvo varios años en la capital federal, pero llevémoslo al aspecto presidencial, bueno, concentra poder político como presidente y domina en los 3 sectores. ¿Sí? No sucede siempre esto. ¿Sí? Ilia, por ejemplo, Frondizi, por ejemplo, Perón, por ejemplo, no son grandes hacendados, no son empresarios, no son industriales. ¿Sí? Alfonsín no lo era, Menem no lo era. Entonces, no siempre se da, ¿sí? Es una combinación bastante especial, en donde tenemos directamente una persona que pertenece a la burguesía económica, ¿no? Además a un sector bastante poderoso, ¿sí? Y que además ahora incursiona en política y lo hace exitosamente, además, lo hace de forma exitosa. ¿Sí? Entonces, en 1880 se da esta situación en particular, ¿no? Desaparece la autonomía de los políticos, desaparece la autonomía de los políticos y Sáenz Peña, los Sáenz Peña, los Pellegrini, los Roca, los Selman, son todos grandes terratenientes que al mismo tiempo van a ocupar cargos presidenciales. ¿Sí? Bien, hasta acá hoy. A mí me queda este tema de las clases sociales. No vamos a llegar a verlo hoy directamente, no creo que lo veamos el miércoles. Simplemente son 3 caracterizaciones de los sectores dominantes, los sectores medios y la clase obrera. ¿Sí? Rescaten estas filminas, manténganlas, ¿no? en la cabeza. ¿Sí? No vamos a detenernos demasiado en esto, porque ya si no se nos expande demasiado el periodo, y la idea es justamente, como decía yo, el miércoles que viene, cerrar con este periodo. Bien, preguntas. Las filminas van a estar en el campus ahora, ya mismo las voy a subir. ¿Sí? Se las subo al curso. Siempre las filminas yo trato de dejarlas lo más rápido posible, así que bueno. Hay guías, Martín, hay guías de cada capítulo. Yo no trabajo con las guías, pero que existen, ¿sí? Y las pueden usar. Miren, ustedes tienen que, como en todas las cosas en la vida, leer todo, ¿sí? Para que no los embromen, no los timen, ¿sí? Cuando ustedes pasan de los foros de las comisiones, están los temas, y cada tema tiene una guía. Y películas. Acá está algunos episodios del canal Encuentro. Pueden mirar esto. Acá tiene el régimen oligárquico, que es lo que estamos trabajando. Hay una guía de lectura. Y hay unos documentales. ¿Ven? Argentina conservadora, modelo agroexportador, movimiento obrero. Así que esto, hasta acá ven ustedes, hasta acá ven. El tema 5 ya no lo ven porque ven que no está oculto a los estudiantes, pero hasta el 4 pueden ver. Yo después, cuando haga falta, abro el 5. Pero por ahora no hace falta porque estamos por acá, recién estamos trabajando en el tema 3. ¿Sí? Así que tienen siempre alguna guía, puede haber algún cuadro dando vuelta. ¿Sí? Acá dice guía y recursos, porque me parece que hay unos cuadritos. Así que hay materiales para trabajar. Recuerden que no estamos viendo los textos enteros. ¿Sí? Así que, por ejemplo, en la guía de lectura del capítulo acá ven que dice sobre el periodo 1630. Esto nosotros no lo vemos, así que estas preguntas no las pueden contestar. ¿Sí? Las otras sí, las pueden trabajar. No enteras, porque, por ejemplo, cuestión social no lo vimos, ¿sí? Era lo que teníamos que haber visto con las clases sociales, pero no lo vamos a ver. ¿Quiénes constituían los grupos dominantes de la época? Ya lo pueden contestar. ¿Cuáles eran las bases de su poder económico? Lo pueden contestar. ¿Cuál era el comportamiento económico? Lo vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Acá hay sobre sectores medios, que es la filmina esa que mostré recién. Bueno, ven, se puede. Características de la economía agroexportadora lo vamos a ver la clase que viene. Las producciones, etcétera, etcétera, lo vamos a ver la clase que viene. Hay algunas de régimen político, que es lo que trabajamos acá. Los valores positivistas argentinos es lo que dije yo sobre ideología de la clase dominante. Así que pueden usarlas. ¿Sí?
el sentido del concepto de régimen político. Lo vimos acá cuando empezamos. Profe, ¿Sí? ¿y en el parcial va a estar todo o solo lo que vos nos estás marcando? No, en el parcial se toma los temas que se ven en la clase. Ok, ok. ¿Sí? Por eso yo dije al principio y lo digo de nuevo por si había alguno que no estaba en la clase todavía porque entró más tarde. Ustedes tienen... Pregunta importante, profe. Eso Sí. es en el caso del parcial. No quiero ser mala onda, pero en el caso del final, ¿cómo sería? Lo mismo. El primer llamado es igual. Porque el primer llamado armo yo el examen. Así que les tomo lo que se vio. Igual, sépanlo, históricamente tomamos más o menos lo mismo, porque en los finales apuntamos a cosas muy, muy importantes, muy centrales. En el final no te voy a preguntar cuál era el origen de la clase media de la época de 1880, no te voy a preguntar eso. Sí, te voy a preguntar sobre el régimen económico, sobre el régimen político, te voy a hacer preguntas más grandes. ¿Sí? Así que, digo, no, estate tranquilo que siempre se te va a tomar algo que se vio. Si aún así se te toma algo que no se vio, digo, puedes decir, profesor, ¿no? Esto no se vio, ¿sí? Y listo. Pero recuerden, les quiero decir esto y con esto cierro. Ustedes tienen fragmentos de lectura, apartados de lectura de cada capítulo, más la clase, más la filmina. Digo, esos son los 3 materiales que hay, además de la guía y el video. Con esa ensalada, ustedes tienen que armarse los materiales para estudiar. ¿Sí? Yo dije acá, las preguntas de desarrollo que hagamos en la evaluación van a salir del texto escrito. O sea, de los temas del texto escrito. Yo voy a dar modelo agroexportador. Ustedes tienen para leer modelo agroexportador. Va a haber filmina de modelo agroexportador. Y de ahí va a salir seguro una pregunta de desarrollo. De lo que es régimen político, ustedes no tienen lectura. Tienen mi clase y la filmina. De ahí seguramente va a salir una pregunta para el verdadero o falso. ¿Se entiende? Cosa de que lo que es desarrollo, ustedes tengan lectura para poder hacerse resúmenes y estudiar, de ahí. El verdadero o falso es tal vez un poco más sencillo, porque si una pregunta verdadero o falso hoy podría ser, en 1880 se sostenía la autonomía del poder político frente al poder económico y social. ¿Es verdadero o falso eso? 1880 se sostenía la autonomía del poder político frente al poder económico y social. ¿Es verdadero o falso? Les pregunto a ustedes, ¿eh? Gabriel ya le hizo mal. Es falso porque Falso. la economía estaba en las provincias. No, es falso porque, lo dije yo en la clase de hoy, lo dije como 3 veces, el sector dominante en lo económico incursiona en la política, por lo tanto, se pierde la autonomía de la política frente a la economía, frente a los poderes económicos. ¿Sí? Entonces, digo, sale de la clase, hay que leer, hay que ver los apuntes que tomaron, hay que leer la filmita. ¿Sí? ¿Cómo, Alejandra? No, nada, perdón. Está bien. ¿Entienden? O sea, hay que, para poder contestarla bien, digo, me preocupa un poco que es algo que vimos 2 o 3 veces hoy en la clase, acá estábamos despiertos, ¿sí? Presten atención, por favor. ¿Sí? No pasa nada, se equivocan, ahora se equivocan, no pasa nada, todo se puede corregir. El día del examen hay que decir bien las cosas, ¿sí? Entonces hay que estudiar bastante. Para eso yo les dejo la filmina, para eso hacemos las clases y para eso tienen lectura. El verdadero o falso va a salir de filmina y clase. Y las preguntas de desarrollo van a salir de cosas. No alcanza con el desarrollo, no alcanza con el verdadero o falso para aprobar. Digo, hay que hacer bastante, así que métanle pata. ¿Sí? Métanle pata. Hasta ahora lecturas nuevas no hay, porque el miércoles vamos a trabajar con el texto que seguimos trabajando ahora. ¿Sí? Perdón, profe, una cosa más importante con esto. ¿Tenés el número de las páginas o es lo que siempre me cuesta encontrar para orientarme como lo que había que leer, hasta dónde había que leer? Porque los imprimí, algunas hojas, y llegué hasta la... Pero si están los números de página en las hojas. Sí, pero ¿qué hojas? Un libro que no tenga número de página es un libro que no debería salir de la editorial. No, está bien, esto. En el foro, las páginas. En el foro están las páginas. Ok.
Digo, en el foro yo les voy dejando lecturas para. Prefiero dejar de clase a clase antes que armar el cronograma entero por si algo cambia. Y figuran 52, 59, 67, 79. Siempre van a estar así. Van a figurar capítulo y página. Capítulo y. ¿Sí? Bueno, gente, nos vemos en un par de días. Tengan buen sábado, buen fin de semana y nos estamos encontrando de nuevo el miércoles. Chao, profe.